Bueno, vamos a dedicar este siguiente espacio para hablar de un tema que es bastante frecuente y me refiero a la lumbalgia. Como ustedes saben, este dolor en la parte baja de la espalda muchas veces podría llegar a irradiarse incluso a los glúteos o hasta las piernas. Pero esta vez vamos a hacer énfasis en la lumbalgia inflamatoria, que es bastante distinta a la lumbalgia que usted de repente ha conocido. Y además tengo que decir que es una condición mucho más frecuente en personas menores de 45 años. Nos visita el reumatólogo, el doctor Mauricio Cordero, para poder ahondar un poco más en este tema. Recuerde que si usted tiene una consulta, el Facebook de Buen Día está a su disposición a partir de este momento, y también la línea de WhatsApp 6087-7777 para que usted nos envíe un video cortito haciéndole la pregunta al doctor y hacer esta entrevista de la forma más interactiva posible. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo por primera vez aquí en la casa. Buenos días, Omar. Un saludo también a toda la gente que nos ve en la casa en este momento y darle fuerza a todos, ¿verdad? En este periodo de aislamiento que se ha convertido en un poquito complicado, ¿verdad? Pero hay que sobrellevarlo para seguir mejorando nuestros números, que es importante hacer. Gracias, doctor. Hablando de lumbalgias, entrando en el tema, doctor, primero, antes de hacer la diferencia entre una lumbalgia tradicional, por decirlo de alguna forma, hasta la inflamatoria, ¿qué es la lumbalgia primero? Explíqueme eso. La lumbalgia es ese dolor que aparece en la zona baja de la espalda, que llaman frecuentemente. Es muy frecuente encontrarla y tiene muchas etiologías. Podemos encontrar lumbalgias asociadas a dolores musculares, tendinosos, a dolor óseo. Se puede asociar a enfermedades serias, como por ejemplo lesiones cancerosas que han generado metástasis, infecciones. Es un tema muy importante de tomar en cuenta. Sin embargo, esta lumbalgia, como usted muy bien lo dice, tiene características un poquito diferentes. Quisiera hacer tal vez la comparación entre una persona que tal vez trabaja en bodega. Esa persona es muy frecuente que se levante bien, llegue a su trabajo bien, empieza a hacer un poco de trabajo pesado, qué sé yo, levantar alguna carga, transportar alguna mercancía, y en ese transcurso del día el dolor aparece. Eso es lo que llamamos una lumbalgia mecánica. Entonces es un tema en el cual el ejercicio físico o la actividad física desencadenan ese dolor. La lumbalgia inflamatoria tiene un componente muy diferente y el principal es que no está asociado a actividades físicas, sino más bien es una lumbalgia que nos aparece cuando estamos en un periodo de reposo prolongado. Por eso es muy frecuente que la encontremos en las madrugadas, por ejemplo. Ese dolor que nosotros pues nos acostamos en una muy buena condición, empezamos a dormir y al ser las 2, 3 de la mañana nos despierta ese dolor importante en la zona baja. Intentamos hacer tal vez algún movimiento de acomodarnos en la cama, seguimos durmiendo y nuevamente a la hora en la que ya nos toca levantarnos, dígase de 6 de la mañana a 7, nos levantamos con mucho dolor en la zona lumbar, mucha sensación de rigidez. Las personas describen incluso problemas para agacharse y lograr atarse los zapatos. Y conforme avanza el día, más bien el dolor tiende a ir mejorando de forma paulatina hasta que podría llegar a quitarse, para nuevamente aparecer en los momentos en los que tenemos una pausa prolongada. Es muy fácil comprender, de acuerdo con esta explicación suya, una lumbalgia mecánica que es por un esfuerzo físico, mientras que esta que le estoy comprendiendo se exime por completo de movimientos o de esfuerzos físicos. ¿Tiene más con una relación con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, doctor? Realmente la principal causa de este tipo de enfermedades son enfermedades reumatológicas como tal. Entonces, el grupo principal de afectaciones están en las espondiloartritis, que son un grupo de enfermedades que comparten unas características específicas, entre las cuales el principal es el dolor de espalda. Entonces, lo podemos ver en enfermedades como, por ejemplo, espondilitis anquilosante, lo podemos ver en enfermedades como artritis por psoriasis. Hay otra manifestación de artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y todas guardan una característica muy específica, que es que se asocian a un marcador genético que se llama el HLA-B27, una cuestión que podemos medir por medio de un examen de sangre y que tiende a afectar a gente joven. Eso es otro detalle. Normalmente las lumbalgias pues con mucha frecuencia afectan a gente joven, también afectan a gente mayor, pero este grupo de enfermedades siempre inicia antes de los 45 años. No es esperable que una persona a los 60 empiece con una lumbalgia inflamatoria. Entonces, característicamente, lo que buscamos son 3 meses de síntomas, o sea, 12 semanas. Eso ya se clasifica como una lumbalgia crónica, ¿verdad? 3 meses de síntomas en los cuales empezamos a sentir un dolor que incrementa en el reposo, mejora en la actividad, da una sensación de rigidez o tiesera
y también se asocia a mucha discapacidad funcional. Es una causa muy frecuente de incapacidad a nivel de la persona, pues que se retire del trabajo o que no llegue al trabajo porque tiene esa condición que le afecta. Doctor, ¿qué probabilidad hay de que una enfermedad reumatológica vaya a desencadenar una lumbalgia inflamatoria? Depende de la enfermedad, porque clásicamente no todas las enfermedades reumatológicas afectan la columna como tal. Por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una enfermedad muy frecuente en la población nacional, más o menos, según números internacionales, un 1% de las personas va a tener artritis reumatoide, pues ella en específico prácticamente no afecta ninguna porción de la columna. Sin embargo, este grupo de las espondiloartritis es el principal lugar donde vamos a verlo manifestado, donde más frecuentemente lo vamos a encontrar. ¿Es usual, doctor, que en este momento del diagnóstico, usted como especialista, la gente incluso culpabilice incluso el colchón donde duerme? Y quisiera saber qué tan común es esto, porque, perdón, gente que amanece con dolor en los lumbares, lo primero que dice es por este colchón que está así. A esto se le echan muchas culpabilidades, ¿verdad? Una podría ser eso, o el simple hecho, mira, hice una mala fuerza el día previo, o tal vez me excedí haciendo tal y tal trabajo. Lo que hay que tener como claro es que una vez que el dolor aparece, el dolor va a ser insidioso. ¿Qué significa eso? Que va a aparecer y aparecer y aparecer y no va a haber nada que lo detenga hasta que se inicie un tratamiento adecuado y hasta que se empiece con un seguimiento y un diagnóstico como tal. Entonces, el colchón es un culpable, el ejercicio es un culpable, el trabajo es un culpable, la silla de la computadora es una culpable. Hay muchísimas personas o situaciones en las cuales podemos encontrar excusas, tal vez diría yo que la palabra excusas, que lastimosamente se acompañan de no consultar. Y ese no consultar es lo que hace que tengamos un retraso en el diagnóstico muy importante que puede incluso rondar los 10 años. 10 años en los cuales la persona ha estado con dolor, ha estado con mucho problema para dormir. Eso le ha generado mal genio, le ha generado problemas de concentración, incluso depresión se puede asociar a este tipo de problemática. Doctor, leía, y me parece que el tema se hace mucho más amplio, porque leía que incluso manifestaciones como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn pueden incluso generar manifestaciones reumáticas secundarias. Ajá. Y esto puede desencadenar en una lumbalgia inflamatoria. Entonces hablaríamos que es una artritis asociada a enfermedad inflamatoria, digamos CUSI o Crohn, que tiene una manifestación en esqueleto axial. Y eso es tal vez un detalle que tenemos que tomar en cuenta en este grupo de enfermedades, que no es un dolor de espalda aislado y punto, sino son fenómenos en los cuales existe una inflamación en los puntos donde el tendón se inserta en el hueso. Eso está por muchas partes del cuerpo. Entonces, uno de los lugares principales es la columna, donde la columna se ve, digamos, amarrada por una serie de tendones y ligamentos que le dan su posición. Entonces, cada punto donde el tendón o el ligamento se inserta en el hueso es capaz de inflamarse. De manera que podemos tener manifestaciones en columna, podemos tener manifestaciones en zonas periféricas, como por ejemplo artritis, como por ejemplo inflamación del tendón de Aquiles, como por ejemplo inflamación de la vaina del tendón con un fenómeno que se llama dactilitis, y manifestaciones a nivel sistémico. Eso significa que proteínas o sustancias de inflamación que son parte del mecanismo de la enfermedad incrementan de forma importante en el cuerpo, de manera que esas sustancias de inflamación dan vueltas por todo nuestro cuerpo y nos pueden generar, por ejemplo, elevación de plaquetas como una respuesta a la inflamación. Nos puede generar anemia como una respuesta a la inflamación. Nos puede alterar exámenes en los cuales somos capaces de medir específicamente esas proteínas. Y lo más importante de todo esto es que un fenómeno de inflamación que es prolongado a lo largo del tiempo tiene un riesgo principal, que es la aparición de enfermedad cardiovascular, dígase infartos o derrames. Aquí de hecho, doctor, ya me va a desarrollar usted esta idea, pero esto es parte de lo que una lumbalgia inflamatoria detona, es decir, la persona también puede sentir molestias en estas zonas. Exacto, y es curioso. Un día me llamó la atención una consulta que tuve con un paciente que llegó por una lumbalgia inflamatoria, en el cual yo le empecé a hacer preguntas varias. Y me dice, doctor, pero usted parece que fuese adivino, porque todas las cosas que me han pasado a lo largo de 4 años, usted me las está
resumiendo y preguntando una por una. Es que son básicamente las manifestaciones que buscamos. Entonces, por ejemplo, ese es un dedo inflamado, muy marcado, el cual vemos que es el cuarto, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y eso es lo que llamamos una dactilitis. Es una inflamación muy marcada de las vainas del tendón que hacen que el dedo tome una forma de salchicha, que es como nosotros popularmente le conocemos. Eso es una manifestación de ojo. Entonces, a nivel o al lado izquierdo veríamos un ojo sano y al lado derecho vemos un ojo rojo muy marcado. Entonces, esto es una manifestación súper importante de las espondiloartritis que se llama una uveitis. La uveitis es una inflamación de la parte específica del ojo en la cual el paciente puede empezar a desarrollar ojo rojo, ojo doloroso y también mucho trastorno de la visión. El detalle con esto es que si esa uveitis no se maneja en el tiempo, va a generar un fenómeno de inflamación muy marcado, persistente, y la persona puede empezar a tener problemas en los cuales su complicación mucho más tardía es la ceguera. 9:25 de la mañana, estamos hablando con el reumatólogo Mauricio Cordero sobre un tema bastante frecuente a partir de los 45 años, la lumbalgia inflamatoria, muy diferente a la lumbalgia mecánica. Esta no tiene que ver con esfuerzos físicos, con movimientos abruptos, tiene que ver más con la relación que existe con enfermedades autoinmunes como la artritis psoriásica, por ejemplo. Este es el momento para que usted haga sus consultas. Después de la pausa le respondemos. Ya venimos. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos hablando con el reumatólogo Mauricio Cordero sobre la lumbalgia inflamatoria. De repente usted se pregunta, ¿cómo lumbalgia hablando con un reumatólogo? Bueno, la respuesta está en ese apellido que tiene el padecimiento, inflamatoria, porque tiene una relación entonces con enfermedades autoinmunes, como el doctor nos estaba explicando. Don Mauricio, me gustaría como que aprovechemos este espacio también para hablar de temas de tratamiento, porque cuando hablamos de lumbalgia, de inmediato pensamos en fisioterapia o en otro tipo de ejercicios, incluso en casa. En este caso, ¿los ejercicios ayudan cuando se trata de lumbalgia inflamatoria? El tema con los ejercicios y la terapia física es que no se puede ver como una solución definitiva. Es importante que los pacientes tengan el tratamiento de fisioterapia como un coadyuvante al lado del tratamiento farmacológico, porque definitivamente la terapia física ayuda. De hecho, que estos pacientes están obligados a hacer ejercicio físico y dentro de eso le recomendamos natación para mejorar movilidad, para mantener funcionalidad. Pero al momento del diagnóstico sí es importante tener una serie de estudios y cumplir ciertas características, iniciar un tratamiento y dentro de ese tratamiento, como te digo, en equipo se hace tratamiento con terapia física y farmacológico. No es viable que ese tipo de pacientes se traten solamente con terapia física. Eso ocurre en algunos casos en los cuales, pues, como bien lo sabemos, movilidad mejora síntomas. Entonces, el paciente va a terapia física, hace actividad, mejora en dolor, se va feliz a su casa y en la noche otra vez, a la hora de dormir o a la hora de levantarse, empieza otra vez con sintomatología. Entonces dice, pucha, lo que estoy haciendo con terapia física no me está funcionando. Tal vez el error sea tratar una lumbalgia inflamatoria por medio de terapia física como si fuera una lumbalgia mecánica. Entonces, un detalle también importante de tomar en cuenta ahí con el tratamiento es que los antiinflamatorios no esteroideos, marcas que podemos encontrar en cualquier farmacia o que con mucha frecuencia se prescriben para dolor a nivel de la caja, son muy buenas para aliviar. Entonces son pacientes que están muy afectados, empiezan con un ciclo de tratamiento, qué sé yo, toman 3 días de medicamentos, los dolores se van, listo, qué alegría, ya me alivié este problema. Pero conforme el tiempo pasa, nuevamente los síntomas recurren. Entonces ahí es donde es importante tener clara la necesidad de un tratamiento crónico, porque vamos a necesitar un tratamiento de diario y por mucho tiempo. Doctor, sé que en el tema de lumbalgia inflamatoria aparece el concepto de tratamiento biológico y me llama mucho la atención porque ha venido a representar una esperanza para todas las personas, que usted me decía ahora, antes de la pausa, que hay mucha gente que tiene el padecimiento y no sabe que tiene lumbalgia inflamatoria, incluso se desconoce en algunos campos de medicina. ¿Qué es tratamiento biológico y cómo se emplea? Son terapias en las cuales, por dicha, se ha desarrollado, digamos, un importante avance tecnológico y se han creado sustancias que son capaces de bloquear proteínas específicas que generan muchos de los mecanismos de inflamación. Entonces, digamos que vamos a la base del problema, a tratar de eliminar esa producción de sustancias. Lastimosamente, no hay nada que lo haga de forma definitiva y que eliminemos del todo esas proteínas de inflamación. Sin embargo, esta serie de medicamentos que tienen diferentes vías en los cuales bloquean,
son capaces de mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Se convierte en un tratamiento que se puede aplicar de diferentes formas. Algunos son inyectados en la vena, otros son inyectados a nivel subcutáneo. Y eso permite pues que los niveles de inflamación disminuyan de forma importante, que logremos disminuir también el consumo de algunos otros medicamentos y que el paciente recupere varias cosas, entre esas su calidad de vida, que es un tema muy importante, la capacidad de levantarse todos los días sin ningún malestar, poder ser completamente funcional a nivel laboral, desempeñarse y que básicamente lo que todos los reumatólogos siempre deseamos, que el paciente haga una vida normal, doctor, completamente normal. Antes de cerrar la entrevista, tengo dos consultas que le planteo rápidamente. Mari Cascante dice, tengo eso tal y como lo está describiendo el doctor. Tengo 30 años y mi espalda baja me mata en las madrugadas o antes de levantarme. Me cuesta hasta sentarme al baño, apenas me levanto y cuando va pasando el día se me alivia. ¿Cómo puede mejorar? Pregunta ella. Lo que ocupa es hacer un proceso de diagnóstico, ¿verdad? Porque tiene síntomas sospechosos. Entonces, como lo hemos hablado, esto es un espectro de manifestaciones. Podría tratarse de un grupo de enfermedades y hay que tal vez detallar cada una de ellas. Entonces, lo que yo le recomendaría es que inicie su consulta, ¿verdad? Es lo principal. Hacemos una serie de estudios, entre esos se involucran radiografías, ultrasonidos de ciertos tendones específicos para ver inflamación y con eso partimos, según lo que encontremos, un tratamiento, porque si encontramos que hay un fenómeno de inflamación del tendón de Aquiles, no lo tratamos igual como si solo existiera inflamación de la columna. Si el ojo está inflamado y la columna está inflamada, no se trata igual. Sin embargo, detallar eso. El diagnóstico es lo más importante, encontrar las diferentes manifestaciones que podemos tener y con eso plantear un esquema de tratamiento que ayude de forma global a mejorar la condición. Dice doña Sandra Marín, que nos está escribiendo, tengo desgaste en 3 vértebras, doctor. El dolor es insoportable durante la madrugada. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es su recomendación? Sobre todo porque no quiero tomar tanto medicamento. Ahí habría que ver el detalle del desgaste que tiene la paciente, porque normalmente ese tipo de desgaste nos puede desencadenar principalmente un dolor de características mecánicas, no tanto inflamatorias. Entonces, ahí sí habría que revisar un poco posturas a la hora de dormir, el colchón, la almohada, entre otras cosas, y sí saber que lastimosamente, si hay un fenómeno de desgaste ya muy marcado, pues el tratamiento de alivio sí va a tener que ser un tratamiento que se tome de forma secuencial, dado que el desgaste que ocurre a nivel de hueso o a nivel del cartílago que separa los huesos, a la fecha no es reversible. Hay muchos tratamientos que logran disminuir un poco el dolor, entre esos hay cosas muy comunes, como por ejemplo el acetaminofén, pero ahí sí podríamos vernos ayudados del uso de terapia física concomitante que mejore un poco tonificación de músculos, que nos ayude a manejar también posibles contracturas musculares que se podrían ver asociadas en gente que tiene dolor a nivel de columna y que trata de hacer ciertas posiciones antiálgicas o contra el dolor, lo cual le puede generar un fenómeno de contractura. Doctor, le agradezco mucho la visita y además por venir a dejarnos un concepto nuevo. Y pienso que para la mayoría, lumbalgia inflamatoria es algo interesante de lo que todos debemos aprender, sobre todo para tratarlo correctamente y no incurrir en errores que pensando uno en ejercicios en casa puedan ayudar a paliar un poquito el dolor. Sí, lastimosamente son errores que muy frecuentemente vemos y como les digo, que retrasan hasta por 10 años el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? 10 años de pérdida de calidad de vida, 10 años en que se podría generar un impacto importante en la gente. Gracias, doctor. El doctor Mauricio Cordero, reumatólogo, usted puede encontrarlo al número 2522-1000, que lo tiene allí en pantalla. Y recuerde que además puede repasar esta entrevista en el Facebook de Buen Día. Dentro de un ratito estábamos hablando de lumbalgia inflamatoria, un concepto que debemos aprender y repasar también para poder tenerlo bien claro. Gracias, doctor. Un gusto.